Bueno, hola, estamos acá en esta aula virtual en lo que tiene que ver con esta excelente propuesta que trae acá la facultad, en lo que tiene que ver con contarles un poco de qué es lo que hacemos nosotros en investigación. En este caso, en un proyecto de técnicas de reproducción humana asistida, un tema muy candente, un tema muy actual, un tema que realmente te da un debate muy profundo y nos parece que una investigación tiene que ir a los nudos críticos de los conflictos que hay en la sociedad en el buen sentido. Hoy yo siempre digo que Cibeles Sarsfield, que hizo el Código Civil originario allá por 1871, se vuelve a levantar sus cenizas de Córdoba y se da cuenta que yo puedo ser madre sola con donante anónimo, se vuelve a desarmar al instante. Bueno, básicamente nuestro proyecto de investigación, como van a ver que muy bien cuenta Maru, de nuestras investigaciones, de los resultados, tiene que ver con un proyecto que apunta a qué implican las técnicas hoy, cuál es el uso, qué piensan los usuarios, qué piensa la gente, qué es lo que pasa con las técnicas, qué miedo se tiene con material genético de uno, con material genético de un tercero, el derecho a la identidad, qué pasa con los orígenes, qué pasa con la filiación. Y bueno, hay un montón de temas que nos parece que el derecho de una visión contemporánea y de vanguardia no podía dejar de lado, porque además, desde una visión de derechos humanos, que es una visión ya hoy obligada y por suerte ya no se discute, y en eso sí hemos avanzado muchísimo, creo que las técnicas de reproducción humana asistida tenían que ser, como son en el nuevo Código Civil, un nuevo tipo filial, con sus propios principios, con sus propias reglas, y eso hay que conocerlo. Y un proyecto de investigación que vea la práctica, que vea qué pasa en la realidad, es el mejor componente, es el mejor, digamos, complemento para esta idea entre derecho y realidad. O sea, acercar el derecho a la realidad, que es algo que nos viene muy bien, y la investigación es un pilar para realmente profundizar en lo que implica esto de conocer, para que las leyes realmente estén a tono con los avances científicos y no sean leyes que sean en abstracto, sino sean leyes para la gente. Por eso, no hay duda que un nuevo Código Civil nos pone un nuevo debate y nosotros acompañamos con este proyecto de técnicas de reproducción a estos nuevos debates que un derecho civil de los derechos humanos tiene que darse. Así que bueno, bienvenidos a todos y todas y ojalá que les resulte algo muy interesante. Buenas tardes, hoy les vamos a presentar los resultados de un proyecto de investigación UBASIT que se llama Hacia una regulación de la procreación asistida desde la perspectiva sociojurídica, bioética y de derechos humanos. Este proyecto UBASIT estuvo conformado por un equipo de esta universidad, de la Facultad de Derecho, y también estuvo conformado por otros profesionales del ámbito de las ciencias sociales, un grupo de psicólogas, una licenciada en ciencias políticas y, como es mi caso, una licenciada en sociología. Este proyecto se desarrolló a lo largo del tiempo. Vamos a presentar los resultados de la primera parte de la investigación. Ahora estamos haciendo la segunda parte, ya les vamos a contar al respecto. En principio, les vamos a contar un poco cuál fue el origen de este proyecto de investigación, cuáles fueron las preguntas, el contexto que propició que se desarrollara este proyecto. Y en principio, un avance de la ciencia que llevó al desarrollo de técnicas o a poner al alcance de muchos ciudadanos y usuarios técnicas de reproducción humana asistida. Y por otro lado, a nivel del campo del derecho, se sancionó la ley del matrimonio igualitario, que puso en evidencia un montón de procesos, un conjunto de procesos sociales y de nuevas prácticas sociales que pusieron en jaque también el concepto tradicional de familia. Entonces, el conjunto de este avance de técnicas de reproducción humana asistida, que empezaron a funcionar como una nueva fuente del vínculo filial, estos nuevos formatos de familia y estos nuevos conflictos que surgían en el contexto de estas nuevas prácticas sociales, fueron algunas de las cuestiones que dieron origen a este proyecto de investigación. El derecho en este punto tenía la obligación de dar respuesta y de enmarcar estas prácticas sociales que hasta el momento se encontraban sin ningún marco legal que las contuviera en su totalidad. En ese sentido, los objetivos del proyecto fueron elaborar en principio un proyecto de ley que regule la práctica y el uso de estas técnicas de reproducción asistida, haciendo hincapié en un proyecto y con una mirada interdisciplinaria, tratando de captar y de comprender estas nuevas prácticas sociales que se daban en el campo de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires en especial.
y comprender estos nuevos formatos de familia y darle la voz y poder escuchar estos relatos tanto de los especialistas como de los usuarios de estas técnicas, como para poder justamente hacer un aporte. El recorrido de este proyecto fue bastante particular, este fue el objetivo principal que se planteó y de hecho fue un proyecto que sirvió de insumo para la realización del nuevo Código Civil que se aprobó recientemente, así que en ese sentido podríamos decir que una parte importante de este proyecto se logró. En relación a algunas cuestiones metodológicas que por ahí no son no es tan común que uno las comente o las comparta, la investigación tuvo un carácter exploratorio porque no había investigaciones en Argentina todavía que hubieran encarado esta temática. Entonces, en base a eso se propuso un diseño de investigación que tuvo dos componentes, un componente notoriamente jurídico que tenía que ver con la comparación de legislación, con un análisis documental y de bibliografía, un análisis de derecho comparado, y por otro lado un segundo componente que tenía que ver justamente con poder comprender estas prácticas en su contexto, en el contexto nacional, en el contexto local. Y para eso se implementó un trabajo de campo y se llevó a cabo mediante una estrategia cual y cuantitativa. Entonces hicimos entrevistas en profundidad a diferentes especialistas del ámbito de la salud y también hicimos encuestas a usuarios de estas técnicas. Esto, digamos, lleva este proceso que nosotros estamos contando y esta concordancia entre los objetivos propuestos y el diseño de investigación y el diseño de los instrumentos, el trabajo de campo, nos llevó a los resultados que vamos a presentarles en este momento. Como les comentaba, los cuestionarios que se hicieron a personas o a usuarios de estas técnicas fueron cuestionarios autoadministrados. Esto también tuvo que ver por el contexto en el cual se desarrolló la investigación. Este carácter exploratorio nos permitió o nos impulsó a que tuviéramos que desarrollar un trabajo de estas características, donde tuvimos que dar a conocer el proyecto, establecer relaciones con los centros, con los especialistas, y en ese contexto se decidió que los cuestionarios iban a ser autoadministrados, o sea, no había un encuestador, cada usuario respondía al cuestionario que nosotros le dejábamos en estos centros del Gran Buenos Aires y de la Ciudad de Buenos Aires. El tamaño total de la muestra fueron de 229 casos y luego hicimos 15 entrevistas en profundidad a especialistas, a médicos, abogados, biólogos, todos actualmente profesionales que se desempeñan en el campo de la salud y especialmente trabajan en relación con las técnicas de reproducción humana asistida. Como comentábamos antes, estos resultados son de carácter exploratorio y los datos que vamos a comentar ahora no pueden generalizarse al total de la población. Sin embargo, fueron resultados muy ricos que sirvieron para elaborar tendencias, para abrir nuevos puntos de indagación, para hacer que este proceso de investigación continúe. Los resultados que vamos a presentar en principio van a estar, decidimos agruparlos en 3 grupos de resultados. El primer grupo tiene que ver con algunos resultados que se encuentran a nivel de las prácticas sociales. Ahí tenemos datos en relación al perfil de estos usuarios, a los motivos por los cuales acudieron a estas técnicas, a la relación entre el médico y el paciente, que es una relación especial, a las expectativas de estos usuarios, a las opiniones en relación a este proceso que ellos encaran, a las motivaciones que los llevaron a emprender este camino hacia la maternidad y a la paternidad. Por otro lado, tenemos un conjunto de resultados que nos van a hablar de las instituciones, cómo se dan las instituciones, las relaciones interinstitucionales, cómo son las relaciones entre los especialistas, cómo se dan estas prácticas, cuáles son los obstáculos para ejercer, para llevar adelante estas prácticas a nivel de los profesionales de la salud, cuáles son las fortalezas con las que se cuenta.
Y por último, un conjunto de resultados que nos hablan del marco regulatorio. Recordamos, en ese momento todavía no estaba ni sancionado el código, ni sancionada la ley especial para, digamos, de las cuales esta investigación sirvió justamente de insumo para su elaboración. Entonces, los resultados que vamos a presentarles son anteriores a este andamiaje jurídico que todavía se está confeccionando. A nivel de las prácticas sociales, que es el primer conjunto de resultados que vamos a presentar, tenemos algunas características en relación con el perfil de las personas que en el momento en que se realizó la investigación accedían a estas técnicas de reproducción humana asistida. El 39% de nuestros entrevistados tiene entre 36 y 40 años. El 72% se encontraba casado, el 90% se declara heterosexual, el 30% ya tiene hijos, que fue un dato llamativo en este contexto. Una de las hipótesis era que tal vez si había parejas o personas u hombres solos que ya tenían hijos, no iban a seguir o continuar con este tratamiento, y sin embargo el 30% ya tenía hijos. Y solo el 7% estaba inscrito en el listado de adopción. Y cuando se pregunta en relación a los motivos, ¿por qué usted está accediendo a estos tratamientos?, el 86% dice que recurre por motivos médicos. Esto en principio nos habla de algunas características de los entrevistados y de la población a la cual tuvimos acceso. Uno de los ejes importantes que se abordó en esta investigación tenía que ver con las posibilidades del acceso, quién tenía que garantizarlo, cómo se tenía que garantizar, quiénes podían acceder a estas técnicas. El 92% de las personas que nosotros encuestamos opinaba que el Estado tenía que garantizar el acceso a las técnicas de reproducción humana asistida. Tenemos que recordar que en el contexto en donde se relevó la información ya estaba aprobada la ley provincial de técnicas de reproducción humana asistida, que justamente lo que hacía era permitirle a las personas, a las parejas heterosexuales y con problemas de salud, que se hicieran estos tratamientos. Y por eso el argumento que brindaron nuestros usuarios, los usuarios entrevistados, en relación a digamos, cuál sería el argumento por el cual el Estado tiene que garantizar el acceso a estas técnicas, el 92% también comentó que tenía que ser por problemas de salud. Entonces ahí la pregunta viene relacionada con el límite. Bueno, el Estado tiene que garantizar y tiene que cubrir cuántos tratamientos, a quiénes, de qué medida hay que limitar este acceso. Y aquí encontramos algunas diferencias o algunas diferencias entre la opinión de los usuarios y la opinión de los especialistas. Los usuarios, el 32% de las respuestas obtenidas dicen que no tendría que tener limitaciones, que el Estado tiene que ofrecer el acceso a estas técnicas sin ningún tipo de limitación. Y luego un 29% de respuestas indicaron que esto tenía que limitarse por criterios médicos. Sin embargo, los especialistas no opinan igual que los usuarios, y en este sentido plantearon que sí, que efectivamente tiene que haber algún criterio, tiene que haber algún límite para poder prestar este servicio, y ellos plantean un debate muy interesante entre masividad y calidad. Hasta qué punto, en la situación, en el contexto actual y al nivel de desarrollo y de infraestructura que se tiene, es posible seguir, digamos, brindar a qué costo y de qué características, a cuánta gente se puede brindar este servicio sin poner en riesgo la calidad del servicio que se presta. Por supuesto, son discusiones que han quedado abiertas y que son interesantes para seguir debatiendo. No es que esta situación ha quedado saldada en el ámbito de esta investigación. Por otro lado, el 13% de las personas entrevistadas, solamente el 13% acudió a donación de óvulos, o espermatozoides o embriones, que en el total de la muestra es un porcentaje muy pequeño. Por eso luego, en el segundo proyecto de investigación, retomamos esta parte. Y entre esas 13 personas que acudieron a donación de gametos, el 86% acudió a una donación que es anónima. Allí es interesante
el 53% de los usuarios afirma que está de acuerdo con la donación de embriones a otras parejas y a otras personas, como así también está de acuerdo con la donación de embriones y de gametos para investigación. Sin embargo, cuando consultamos con los especialistas plantean como un serio problema la conservación ilimitada, sin límites de embriones crioconservados en las clínicas. Entonces aquí observamos algunas de las resistencias o contradicciones en los discursos de las personas que todos tienen, pero digamos, por un lado sí están a favor y manifiestan estar a favor de la donación, sin embargo, las clínicas siguen conservando embriones de parejas que no toman decisión ni de donarlas ni de volvérselos a implantar. Y en este sentido se abrió, digamos, también aparece una respuesta en relación a cuál es la opinión que tienen los usuarios en relación al estatus o al carácter del embrión. El embrión in vitro es una persona. Y en este sentido los resultados y la opinión está bastante diversificada. En principio un 45% dice que sí, mientras que un 37% dice que no y el resto no sabe, ante lo cual esto, bueno, habla del estado del debate en la sociedad y todavía lo difícil que es tomar una postura al respecto. Por supuesto, los especialistas entrevistados también presentan opiniones enfrentadas en ese tema. Por último, a nivel de las prácticas sociales es interesante encontrarnos con que muchos de los encuestados han consultado a más de un centro y han realizado interconsultas. Y los motivos por los cuales se cambian de centro o consultan a otros médicos en el medio de su tratamiento en gran parte tiene que ver con relatos de malas experiencias, relatos que hablan de una mala relación o de una relación por lo menos no satisfactoria con su médico, y también se dan cuenta de los fracasos en intermedios en el tratamiento. Si el tratamiento no funciona, consulto con otro médico, me cambio de centro. Estos circuitos que aparentemente se forman de médicos y de centros ponen un poco en el debate una tensión entre el discurso médico y el discurso de los especialistas, el discurso del avance de la ciencia, que por la lógica propia de su campo hace que la ciencia siga avanzando y siga desafiando sus propios límites, pero cuando este avance se confronta con las expectativas de los usuarios, de repente parece que todo es posible y tal vez desde la vista de los usuarios esto genera más expectativas de las que tal vez haya en algunos casos. Ahí se provoca una tensión entre las expectativas de los usuarios y la práctica médica. A nivel de las instituciones, en Argentina y particularmente aquí tenemos un importante desarrollo de la medicina reproductiva en nuestro país, que fue impulsado fundamentalmente por el SAMER, que es la Sociedad Argentina de Medicina Reproductiva. Hace años que vienen trabajando, hay muchas instituciones, hay muchos profesionales que tienen reconocimiento internacional. El punto es que este gran desarrollo y este gran impulso y esta capacitación y esta infraestructura médica es mayormente privada y ha tenido un muy escaso acompañamiento por parte de las políticas públicas y del Estado, no solo en cuanto a infraestructura por parte del Estado, sino también en cuanto a las normativas, a los controles, a las regulaciones, a la imposición de los estándares. Esto genera un mapa de distribución de instituciones que se rige por las leyes del mercado. Son centros privados y por ende van a instalarse donde la demanda es más solvente y eso hace que haya centros distribuidos en los lugares, en las zonas de mayor poder adquisitivo a lo largo del país y esto genera una desigual distribución territorial.
Y por otro lado, le generó como una potestad de los centros de manejar con un criterio propio o tal vez basados en regulaciones internacionales pero no acordadas a nivel nacional en relación a ciertos procedimientos. Por ejemplo, la importancia del consentimiento o la utilización de los consentimientos informados. El consentimiento informado a nivel jurídico y a nivel legal es una de las herramientas más importantes en este tipo de técnicas de reproducción y de la implementación de estos tratamientos porque es donde queda asentada la voluntad procreacional. Yo digo que quiero hacer este tratamiento, yo doy fe de que quiero ser el padre o la madre de, digamos, de ese niño si es que nace, luego del tratamiento, pero yo por sobre todas las cosas declaro la voluntad procreacional. Este consentimiento informado se redacta y es muy diverso en relación a cada uno de los centros, no estaba unificado, como así tampoco el protocolo para implementarlo con los usuarios. Entonces, eso también fue retomado luego en la segunda investigación, donde se pudo trabajar con los centros, trabajar con los especialistas para tratar de unificar este consentimiento informado, para darle un criterio único y unívoco, por la importancia legal que tiene y también la importancia médica, ¿no es cierto? Porque, bueno, hay otras cosas que también entran allí. Pero bueno, lo que se observa es una diversidad de prácticas actualmente en cada una de las instituciones. Con respecto al marco regulatorio, lo que esta investigación deja entrever fue justamente la importancia que se presentaba, que se imponía por el contexto, por el desarrollo de estas prácticas sociales, de armar un andamiaje jurídico consistente que le diera un contexto y que organice y que paute todas estas prácticas sociales que se llevaban y que se implementaban hasta el momento por fuera de la regulación, poniendo en situaciones riesgosas tanto a las instituciones, a los médicos como a los usuarios. Y que este marco normativo y este marco normativo consistente en sí mismo, a su vez, tenía que ser consistente con los procesos que se daban aquí, culturalmente e históricamente situados en nuestro país. La comparación con otros países es muy útil para comprender cómo se da el fenómeno, para comprender cómo se trabaja o cómo se implementa en otros países, pero el andamiaje jurídico también tenía que dar cuenta de una situación a nivel local. En ese sentido es interesante unos gráficos que hablan de la respuesta de la opinión de los usuarios cuando se les plantea la siguiente situación hipotética. Si la pareja se disuelve y usted tiene embriones crioconservados, ¿alguno de los miembros de la pareja puede implantarse, mejor dicho, la mujer podría implantarse esos embriones crioconservados? Allí tenemos que el 40% de los usuarios dice que no, pero un 21% plantea que sí, y luego se distribuyen las respuestas entre los que no saben o entre los que opinan, un 25%, que es opinión de la pareja, que quedaría en el ámbito de lo privado esa decisión. Cuando se plantea una hipótesis similar, pero se les dice, ¿qué pasa si uno de los dos miembros muere? ¿La mujer puede implantarse ese embrión? Allí tenemos un 70% de personas que consideran que sí. En el campo del derecho ya se sabe que esto ha generado innumerables acciones de litigios y disputas legales por estas cuestiones que antes de que existiera un marco regulatorio implicaban un esfuerzo y un desarrollo importante de conflictos en este sentido. Eso vuelve a poner de manifiesto la importancia que tiene el andamiaje jurídico para regular estas prácticas. Y como se comentó antes y para ir finalizando, esta investigación y los resultados, los acotados resultados que hemos presentado aquí, dieron lugar a una segunda investigación donde se retomaron algunos de los nudos problemáticos, algunas de las cuestiones que no habían podido así ser abordadas en esta primera
investigación de carácter exploratorio, y ahora se está realizando un segundo trabajo de campo, trabajo de carácter cualitativo, donde estamos realizando entrevistas en profundidad, en este caso exclusivamente a personas que han accedido a tratamientos de reproducción humana asistida, pero en donde han tenido que recurrir a la donación de gametos o a la gestación por sustitución. Entonces allí el interés del proyecto es analizar estas prácticas, comprender esas motivaciones, ahondar en estos recorridos y en estas experiencias, y aquí también siempre desde una mirada interdisciplinaria con el aporte de la mirada de diferentes disciplinas, la sociología, la psicología y el derecho. Entonces en este nuevo campo hemos realizado 3 grupos de entrevistas a personas que han accedido a la donación de gametos por cuestiones de salud, personas que han accedido a la donación de gametos por infertilidad estructural, y luego casos de gestación de sustitución. Allí verán que el estado del campo está avanzado, pero bueno, todavía tenemos recorrido por hacer y esperamos poder presentar los resultados de ese proyecto de investigación en cuanto los tengamos analizados y procesados. Muchas gracias.